Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga, Ayuntamiento de Níjar y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente, una semana más abrimos ventana en nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía, nuestra tertulia andaluza, esa que nos lleva a echar un ratito de charla, de reflexión, de análisis, de opinión, de visión, a propósito de lo que está pasando a nuestro alrededor. Normalmente 4 visiones, más la mía, que un poco medio visión. Hoy 3, porque estamos en periodo vacacional. De hecho, pues, en fin, cada uno estará donde esté. Yo estoy haciendo turismo de proximidad, como ya expliqué la semana pasada. Málaga, Granada, Almería y Jaén, que es otro de los grandes objetivos de este espacio, de esta tertulia. Y a ello nos ayudan los amigos del área de turismo del Ayuntamiento de Almería, de Costa del Sol Málaga, el Parque Natural Cabo de Gata Níjar y el Ayuntamiento de Níjar. Bueno, en una semana en la que han hecho balance del curso político los dos grandes partidos que de momento siguen siendo el Partido Popular y el Partido Socialista, de momento sorprendentemente, porque, en fin, con lo que está pasando alrededor del Partido Socialista, que sigue siendo todavía uno de los dos grandes partidos, ya le tiene mérito la cosa, porque, en fin, un partido con el entramado de corrupción que hay a su alrededor y con la desvergüenza con la que trata de huir de él y de explicarlo, el partido sanchista, trolero y antiespañol, el partido de Chapote, pues ya, insisto, le tiene mérito que siga siendo uno de los dos grandes partidos. Su secretario general y presidente del gobierno, Pedro I, el falso Pedro Chapote, pues ha hecho balance, además lo ha hecho al más puro estilo Pedro Chapote, Pedro Amboto. Es decir, pues dando una rueda de prensa una hora antes de que su propio gobierno hiciera público que ha indultado a una señora que es una golpista, que es una independentista, que por tanto está fuera de la ley, pero que además el indulto que le ha administrado el gobierno no es por nada de eso que acabo de decir. La ha indultado por ser además una choriza, cuando troceaba contratos de la Generalidad de Cataluña para poder adjudicarlos pues a quien ellos, los de Juntos por Cataluña, estimasen oportuno. Esta noticia se conoció una hora después de que el presidente del gobierno hiciese su rueda de prensa de balance del curso político. Hombre, a lo mejor pues no le interesa demasiado incluir esta noticia en su rueda de prensa de balance del curso político. Sí habló en esa rueda de prensa, aunque a preguntas de los periodistas, porque él inicialmente hizo una rueda de prensa para decir que a ti, querido oyente, te van estupendamente las cosas y que tienes un gran orgullo de vivir en España, en este país donde son tan ecuánimes los impuestos, donde se hace justicia en función del mérito de cada uno, etcétera, etcétera. Lo digo, por supuesto, como dice Carlos Cuesta, con toda la ironía. Bueno, pues en esa rueda de prensa le preguntaron, evidentemente, por su hermano, que ya está condenado, y por su mujer, que lo va a estar. Y la respuesta fue que lo que hay es un proceso de deshumanización porque David Sánchez y Begoña Gómez, o sea, David del Chirimoyas y Begoña Gómez de Chapote, son, además de David Sánchez y Begoña Gómez, son personas. Que uno dice, bueno, pues claro que sí, el exterminador o Jack el Destripador y Al Pacino también eran personas, pero claro, cuando las personas cometen delitos siguen siendo personas, pero se convierten en delincuentes. Y lo que suele ocurrir en una sociedad, especialmente si es una sociedad democrática, es que viene la justicia, los juzga y si se confirma que son delincuentes, entonces los condena. Sean David Sánchez,
sea Begoña Gómez, sea el Lucero del Alba y, por supuesto, dando por sentado de que siguen siendo personas delincuentes. En fin, si es que esto es como la semana pasada que hablábamos de José Luis Rodríguez Zapatero, el Collares, que decía, bueno, sí, 1.300.000 euros en joyas, pero nosotros no hablábamos de ellas. Las explicaciones son ya de un peregrino que duele la cabeza nada más que escucharlas. En fin, que tenemos materia alta, clara, abundante para echar la próxima hora de tertulia aquí en el Radio Almería, Málaga, Granada y Jaén. Tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía, la llamamos. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Vamos a no dejar pasar ni un segundo más a la hora de abrir la persiana, de subir la persiana, de saludar a nuestros tertulianos. En Jaén está Miguel Segovia. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Buenas tardes, amigos. Aquí a punto de achicharrarnos, pero aguantaremos porque no tenemos otro remedio. Este Pedro Sánchez nos tiene más que ardiendo, más que ardiendo. Así que Sí, aquí... hablaremos también un poco de cambio climático, de incendios y de toda la barrila esta que nos están dando. Yo escribía esta semana un videoblog que se titulaba La izquierda es esa ideología que hará política con tu muerte. Y no han dejado de hacerlo y lo siguen haciendo, porque seguir con el sillón pegado al culo es mucho más importante que la vida de las personas para la izquierda. Lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo siempre. En Málaga, Enrique de Vivero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues aquí con una temperatura más o menos llevadera, andamos sobre los 30 grados. La semana que viene nos amenazan con todos los apocalipsis que pueda haber desde el punto de vista climático, pero vamos, de momento estamos disfrutando una temperatura agradable para el verano. Sí, se ha perdido la costumbre de distinguir entre lo climático y lo meteorológico, ¿no? Porque al final, en todo este totum revolutum que nos montan la ideología de izquierdas, pues al final las cosas significan lo que mejor convenga en cada momento y en cada semana al gurú zurdo de turno. Almería, en concreto Aguadulce. Jorge Molina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. He echado de menos en la presentación de que Miguel no se sintiera orgulloso de que también hayan indultado al exalcalde de Linares. Bueno, cierto, efectivamente. Sí, no solamente van a ser mis paisanos, también condenado por malversación, por adjudicarse un sobresueldo con el dinero público del grupo municipal. Y además, curiosamente, fueron los propios socialistas de su propio grupo, Paco Reyes, el presidente de la Diputación, y la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, concejal de Linares, los que denunciaron ante el... Es decir, que los socialistas han denunciado a los socialistas han indultado a los socialistas, y en este caso cobra especial relieve el indulto del alcalde de Linares, porque fueron los propios socialistas de su propio grupo los que lo denunciaron. Es decir, una cosa muy, muy, muy curiosa. Ellos se denuncian, los tribunales los condenan, ellos se indultan, en fin. Algo, pero y además también cumpliendo una vez más la palabra dada por Pedro Chapote, cosa que no es de extrañar, porque también ha sido condenado por malversación, lo mismo que la que tú comentabas, la presidenta
del Parlamento, expresidente del Parlamento catalán, que fraccionó esos 18 contratos para darle el contrato global a un colega. Es decir, gente condenada por corrupción. No se nos puede olvidar eso. Gente condenada por corrupción e indultada por corrupción. Y de hecho, Y si para Marichus Montero, Chiqui, 1.000 millones, ¿qué van a ser 20.000 euritos anuales? Tampoco hay que exagerar. sí, es verdad, A la senadora. Ya es es ver- senadora. la senadora Montero, claro que Sí, sí. es Bueno, senadora Montero, es exactamente. verdad que en todo este lío, pues hombre, van saliendo momentos que se terminan convirtiendo en momentos antológicos, ¿no? Porque, bueno, es una buena semana para recordar qué decía Pedro Chapote cuando le preguntaban por los indultos, cuando todavía no tenía tan claro que necesitaba tener el cacharro roto para conseguir los 7 votos. Y decía, dejó dicho Pedro Chapote que un político nunca debe indultar a otro político. Pues bien, esta semana un político llamado Pedro Chapote ha indultado a 2 políticos, el exalcalde de Linares y la expresidente de Bueno, la Asamblea Catalana. y a 3 más socialistas también. Y al final, insisto, en su rueda de prensa de balance no dijo ni pío porque esto se anunció poco tiempo, 1 hora aproximadamente después de esa rueda de prensa, pero al día siguiente, como tuvo que comparecer en Mallorca después de visitar al rey, etcétera, etcétera, de cumplimentar la tradición del verano en el Palacio de Marivent, pues sí que le preguntaron sobre esto y dijo Pedro Chapote que esto no tenía nada que ver con la política. O sea, el presidente de un partido indulta a compañeros de su propio partido e indulta a una señora de otro partido de cuyos votos depende el seguir siendo presidente del gobierno, Enrique, y dice el señorito que esto no tiene nada que ver con la política. Claro, pero es que esta gente está acostumbrada a mentir como un bellaco, que es este señor, este presidente del gobierno que tenemos, y él mismo se cree las mentiras que él mismo se inventa y se cuenta, porque esto es una maravilla. Yo cuento una mentira, yo me la creo y a continuación os la traslado a vosotros para intentar convenceros a todos. Convence a algunos de sus seguidores los convence, al resto de los mortales yo creo que no nos convence, pero bueno, es así de triste que nos encontremos con que estos señores que no han hecho otra cosa que uno robar y la otra facilitar el robo a un señor, troceándole, digamos, unos contratos en contratos pequeños para evitar las fiscalizaciones y poder hacer las adjudicaciones a dedo, pues eso huele muy mal. Huele a robo de dinero y a malversación y a corrupción, que es a lo que huele y a lo que se prueba. Pero al final, como podemos indultar en nombre del rey, en nombre del rey indultamos, pues ahí estamos. Jorge. Nada, que Pedro Sánchez tiene razón. O sea, esto no tiene nada que ver con la política, porque si nos vamos a los orígenes griegos, es el gobierno de la ciudad y tenemos realmente un gobierno que esté gobernando o que esté detentando el poder. Por lo tanto, tiene razón. O sea que no tiene nada que ver con la polis ni con... En fin. Pero es que, Miguel, cuando la semana pasada, no voy a decir que nos rasgáramos las vestiduras porque esa capacidad ya la hemos perdido, ¿no? Pero nos regodeábamos en la cara dura de José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que, bueno, pues que esas joyas pues no hablaban de ellas, no iban a ningún sitio, no las tenían en cuenta y tal. O sea, saliendo por peteneras, o sea, mezclando todo sin ir a lo que verdaderamente interesa, que es si se han cometido o no delitos, pues el testigo se lo ha cogido su hijo natural en la política, Pedro Chapote, con esto de que esto no tiene nada que ver con la política. Oye, se necesita tener confianza en que no te va a pasar nunca nada para decir, bueno, voy a dar la rueda de prensa de balance hoy y a esta hora, para que sea antes de que se conozca lo del indulto, porque aunque todo el mundo va a percibir que lo hecho acaso hecho para no hablar del indulto, no me va a pasar nada. Y ya mañana diré que esto no tiene nada que ver con la política. Es que es una filosofía de vida, ¿eh? Nada, lo que estamos viendo desde el año 18, este personaje va incrementando su cara dura y su indecencia. Porque es que es una persona indecente.
no dice nada que sea verdad, no dice nada que sea en favor de la gente. Es todo una pura mentira. Y lo peor de todo es que piensa que los españoles, que los andaluces, nosotros, que estamos gilipollas. Y nos dice con toda la cara que Begoña Gómez no es su mujer, que es Begoña Gómez. Pero hombre, pero tú a quién quieres engañar, muchacho. ¿Tú qué crees? ¿Que Miguel Segovia llama al rector de la Universidad Complutense y lo invita a su casa a tomar café y viene el rector y me da una cátedra? Pero tú a quién quieres engañar, Pedro. Pero si es que es todo una pura vergüenza. Y todo le saca el vídeo de lo que dijo y es mentira. Y todo es mentira. Y todo es mentira. Es una pura mentira. Es que todo lo que dice es mentira. Sí, sí, Joder, sí, sí, no. ¿y hasta cuándo tenemos que aguantar? Es que no te puedes fiar de nada de lo que diga. Es todo mentira. Absolutamente todo lo que dice y todo lo que hace. Y es toda una indecencia. Una indecencia. Y como es que es una indecencia permanente, porque antes de ayer nombra de jefe del Tesoro Español, del Reino de España, al maridito de la que mandó los mensajes del fiscal general del Estado. Si es que es todo indecente, joder. Es que es todo indecente lo que estamos viendo permanentemente. Le da premio al maridito de la mujer. Eso es la penúltima o la última. Bueno, sin hablar de lo que estamos viendo de Ceuta, que eso ya me imagino que lo abordaremos. Ahora iremos con Ceuta, efectivamente. Bueno, vamos. Estamos hablando todo el rato de estas palabras. Claro, podríamos utilizar toda la hora de tertulia, nada más que O sea, reproduciendo las mamarrachadas, palabra, por cierto, que ha puesto de moda Isabel Díaz Ayuso esta semana, del presidente del gobierno. Vamos a escuchar algunas, por lo menos. Así, en estos términos, tendré que utilizar el verbo explicar. Ha tratado de explicar que por primera vez en la historia un presidente del gobierno de España tiene condenado a su hermano y procesada a su esposa. Escuchamos. Fíjese, ya la pregunta que usted hace sobre mi familia, porque evidentemente Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse. Uno es mi hermano, David Sánchez, licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió 6 años, habla perfectamente ruso, inglés, donde vivió muchos años, habla perfectamente francés, italiano, y es una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse. No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Y por tanto él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta, y esperemos que otras instancias, pues evidentemente le den la razón, como yo le defiendo también. Y Begoña Gómez pasa lo mismo. Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de 10 años trabajando en su empresa. Cuando dejó su empresa, fue en el año 2018 cuando yo entré a ser presidente del gobierno en esta sede del Palacio de la Moncloa. Renunció a su empresa y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés. Y para evitar... Pero, se lleva las manos a la cabeza Miguel Segovia escuchando estas declaraciones que estoy convencido de que habrá escuchado muchas veces antes, pero es que cada vez que las escuchas son más indignantes. O sea, es que este señor, o sea, es que no hay por dónde cogerlo. Para empezar, a mí, ¿qué demonios me cuenta usted de las virtudes de estos dos señores? Si a mí eso no me interesa, si a mí lo único que me interesa es averiguar si, valiéndose de su condición de hermano del presidente del gobierno y de esposa del presidente del gobierno, se lo han llevado muerto. Y mire usted, un juez acaba de decidir que este señor, por ser hermano del presidente del gobierno, le han creado un puesto profeso en la Diputación de Badajoz que hemos pagado todos los demás. A mí, el talento de este señor me importa un pepino. ¿Qué más me da a mí el talento de este caballero? A mí lo que me interesa es si me ha robado. Pero es que además dice, habla francés y ruso. Dice, ¿usted conoce a alguien que hable ruso que sea un delincuente?
Claro. Coño, pues Putin primero. Dice que cómo alguien que habla ruso puede ser delincuente, pero este tío ha perdido la cabeza, cojones. ¿Cómo alguien que habla ruso puede ser delincuente? Pero es que lo toma por gilipollas, que es lo que si eso es lo que más me duele a mí de todo. Que esto es lo que más me duele, que nos toma por imbéciles a los españoles, que nos tiene secuestrados, que nos tiene aquí hecho unos pardillos y se ríe de nosotros encima. ¿Y cómo puede un tío que habla, Miguel, cómo un tío que dice, habla ha dedicado ruso puede toda ser su un vida a psico? trabajar. Pues no será en la Diputación de Badajoz, que no fue capaz ni siquiera de decir dónde estaba su puesto de trabajo. Mire usted, Pero que no me hable más usted de David Sánchez antes de este caso, que no me interesa. La verdad es que es curioso, me ha llamado la atención cuando defiende esa diferencia entre su mujer y Begoña Gómez, que parece que son dos personas distintas. Son dos personas. Sí. No llega a ser como Dios lo de la Santísima Trinidad, pero vamos, quiere acercarse a este tema. Entonces, de repente, Begoña Gómez, que ha trabajado toda su vida y dejó su empresa. La empresa, la contabilidad que llevaba en las saunas, ¿se refiere a eso? ¿O a qué se refiere? ¿Qué empresa dejó? Porque nunca se le ha conocido los negocios. Los negocios los ha dejado ahora porque la universidad, la Complutense de Madrid, que ya le empieza a reclamar el dinero, más de 100.000 euros, ya se lo está reclamando, pues la Universidad de Madrid que le da una cátedra, le crea una cátedra porque es la mujer del presidente, si es que no hay por dónde mirarlo. Pero me hace mucha gracia esa diferencia entre mi mujer y Begoña Gómez. O es que ya Begoña Gómez no va a ser tu mujer. Que nos lo puede ir explicando. A ver. Bueno, yo voy a oscilar entre lo grosero, es decir, estamos de vacaciones, Jorge. Y lo cursi. O sea, esto me ha recordado a Cicerón. Esto promete, entre lo grosero y lo cursi. Me ha recordado a Cicerón. Catilina, ¿hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia? Eso por un lado. Por otro lado, me ha aclarado el por qué todavía no se ha resuelto la herencia de Sabiniano. Porque claro, porque ella ha renunciado. Eso es lo que yo he querido entender. Y desde luego se conoció con 30 años, hasta los 30 años no había hecho nada, y después el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón vivió de pan de coño. Pues y perdonadme la grosería, pero no, hombre, realmente eso es lo que simplifica el tema. Por lo tanto, me quedo con el lo primero que Catilina, Jorge. Una expresión muy andaluza. Cuando dice que la conoció con 30 años, quiere decir que ya era gordico, y que por lo tanto él hubiera podido tomar otro tipo de medidas. Por lo tanto, quiere decir que es un tío que ha bebido de pan de coño y que, como le pasaba a Cicerón, Pedro Sánchez, ¿hasta cuándo dejará de abusar de nuestra paciencia? Pero es que, mira, yo voy a proponer un escenario. Porque aquí, o sea, lo que pretende, siendo yo que vanamente, este señor, es que nos olvidemos de que cuando un juez te llama y te imputa, lo que está calibrando es si tú has cometido o no has cometido un delito, en este caso. Y yo me pregunto, vamos a ver, ¿este señor Pedro Chapote estaría hablando igual si el juez hubiese sentado en el banquillo y condenado a David Sánchez, ¿qué te digo yo?, por asesinato o por violación, o a Begoña Gómez de Chapote por terrorismo? Es decir, mire usted, este señor tendría el cuajo de salir a la palestra en Moncloa y decirnos, pero es que estos señores, antes de ser asesinos y antes de ser terroristas, eran unos tíos que habían trabajado mucho y además hablan idiomas y han vivido en Moscú. Pero mire usted, pero ya no hablo solo a Pedro Chapote, sino a toda la patulea de imbéciles que salen todos los días en redes sociales y en medios de comunicación a defenderlo. Pero usted no se da cuenta que me está hablando de este señor, lo buenísimo que es, que no lo pongo en duda, hasta que empezó a delinquir con el dinero del contribuyente. O sea, pero ¿esto qué es? ¿Pero qué tomadura de pela es esto? Pero además, es decir, dando por bueno todo ese currículum que dice, no tienes que irte a Badajoz a que te hagan una plaza para ti. O sea, si realmente tiene todas esas capacidades reales y no ficticias, es un tío que se podía buscar la vida en muchísimas cosas sin tener que recurrir
a que le monten en Badajoz una plaza. Un sitio que además él ni le gustaba ni quería ir, como ha demostrado que no estaba allí nunca. Pero Jorge, le montan la plaza, lo enchufa y encima tiene el tío la cara dura de no ir a trabajar. Claro, porque realmente no es eso lo que él quería. Y una vez que está colocado y enchufado y no ir a trabajar, se trae al amiguito que previamente estaba colocado en la Moncloa a dedo por su hermano. O sea, también se lo trae a Badajoz al amiguito. Y ya me quedo en lo de amiguito en la doble vertiente. También lo colocan en Badajoz. Y nos quieren hacer ver, coño, que habla ruso. Pero hombre, ¿a mí qué me cuentas? Que habla ruso. Ese tío es un delincuente que así lo ha visto la juez de instrucción de Badajoz y así lo han visto 3 magistrados de la audiencia provincial por unanimidad. ¿Pero qué nos quiere hacer ver, muchachos? ¿Pero qué nos quiere hacer ver? Pero además, Enrique, es muy importante lo que ha dicho Miguel al principio de esta última intervención, y es, usted quiere convencernos, o sea, primero que no me interesa, ya lo vengo diciendo, no me interesa si son muy brillantes o no son muy brillantes, que es que eso no se dirime en un juzgado, se dirime en otros sitios. Pero amén de esto, o sea, por entrar en la filosofía del absurdo, o sea que tan brillante es que no ha encontrado otro sitio para trabajar que un sitio en el que le han creado una plaza un amigo del presidente del gobierno que es su hermano. Pero mire usted, vale que sea usted un chorizo, vale que sea usted un golfo, pero no me tome, Enrique, no me tome por imbécil. A ver, si el currículum que tiene es como se interpretaría ese magnífico currículum que expone de un señor que habla idiomas, que tiene una licenciatura, que toca el piano en ruso, en francés y en español, lo toca en diversos idiomas, lo cual debe ser complicado, ¿no? Y no sé, ya en italiano también creo que ha dicho. Pues vamos a ver, si es un señor de ese nivel, yo creo que podría encontrar, no sé, en la Filarmónica de Londres o en algún sitio, algún puesto de director. Porque no tiene ningún problema. Podría estar dirigiendo cualquier filarmónica en alguno de los países de los cuales habla el idioma. Sin embargo, ha tenido que irse a un pueblo de Extremadura para buscar su empleo porque no conseguía empleo. O sea que la cosa es que es muy clara, no le podemos dar muchas vueltas, pero al final los datos son tozudos, la verdad es tozuda y la realidad es que este hombre está condenado y la mujer va en vías por un caminito de Belén hacia un sitio que la van a sentar en el banquillo y además con un juzgado popular. Con lo cual, independientemente de que el juez Peinado les caiga mal o bien, el juez Peinado, de momento, la audiencia le ha ido respetando el 80% de sus decisiones. Pues ahí lo tenemos. Ya, ¿qué pasa? ¿Que son todos los jueces? Y además, Begoña, que no hay nada, y que no hay nada, como dice Bolaños, y que no hay nada, y que no hay nada. Pues ahora se ha quitado del medio a un abogado. Sí, ahí, esa es la última. Ahí. Si no hay nada, coño, pues búscate el abogado que esté enfrente de tu casa, le paga unos dinerillos. No, se buscan a un abogado mallorquín prestigiosísimo, un penalista de primera división, especialista en temas del juego. Coño, pues si no hay nada, ¿para qué te tomas tanto interés en buscar un abogado súper especialista y súper caro, me imagino, si no hay nada? Pues si no hay nada, ve allí al juicio y en 2 días se despacha aquello y ya hemos terminado. ¿Por qué te tomas tanto interés, Begoña? En los abogados, ¿por qué te tomas tanto interés? Por rematar las comparecencias de Pedro Chapote, insisto, por un lado, el tema del indulto y por otro lado, el tema de la familia. Pero, insisto, es que esto no ha acabado aquí, porque yo me pregunto y os pregunto, ¿qué tiene que pasar no solo para que Pedro Chapote, ya no voy a decir dimita, pero admita que algo está ocurriendo a su alrededor? Y sobre todo, para que el círculo mediático y el círculo social, redes sociales, etcétera, se conmuevan un poco, porque os recuerdo que tenemos a un fiscal general del Estado de quien depende la Fiscalía condenado, a un ministro y secretario de organización condenado, a otro procesado, no ministro, pero sí secretario de organización, al hermano condenado y a la esposa pendiente de juicio por jurado. Y cuando pase todo eso, Miguel, seguiremos diciendo que no pasa nada. Por tanto, lo que estamos haciendo es cuestionar a la justicia. Y todos los imputados. Bueno, y Leire, Antonio Hernando, que lo tenemos aquí en Almería, etcétera.
Pero insisto, Víctor, no pasará. y el último, el director anterior, el director general de la Guardia Civil, el Leonardo Barcos. O sea, ya vamos por 2 directores generales de la Guardia Civil imputados. O sea, que el juez Pedral sigue también tirando, y eso que decíamos, o decían que era progresista. Pues mira por dónde le ha salido el progresismo. Se ve Pues, que no entiende de colores. pues no va a pasar nada, Víctor, porque le tienen tomado el pulso a esto y saben que van a sacar 105 diputados o 110 y que tienen 3 millones, 4 millones de votos, más los que apañen por ahí de los comunistas, de Junts, y ya está. Si eso es lo realmente lamentable, que hay 4 o 5 millones de personas que lo siguen votando a pesar de eso. Como ellos saben que tienen esos votos y todas las encuestas coinciden en lo mismo, bueno, que en vez de 121 diputados van a tener 112, 108, pues ya les da igual, ya se han atrincherado ahí y ya les da igual lo que les diga, ya les da igual lo que pase, porque vamos, insisto, si después de lo que hemos visto los españoles allá en Ceuta, este gobierno no se va y no quiebra y el ministro se va, porque esto es lo más grave que yo estoy viviendo desde hace mucho tiempo, un país que no protege ni sus propias fronteras. Esto es lamentable. Ves bueno, a los guardias civiles, los guardias civiles en jarra, viendo pasar a los moros. Espera, Miguel, que voy con eso. Es que está pidiendo cambio de tercio Miguel Segovia y aquí ya todo el mundo sabe que mandan los tertulianos. Insisto, solo una postilla más. El problema es que ya el único recurso que le queda a este gobierno, a su equipo de opinión sincronizada y a todos los palmeros que viven alrededor, es cuestionar a la justicia. Es decir, es que ya no va a quedar otra. Es decir, la única salida es que la justicia está dominada por el franquismo. Y eso, señores, es la antesala del conflicto civil. Se plasme ese conflicto como se plasme. Evidentemente, no se va a plasmar como en el año 1936, pero nos están conduciendo al conflicto civil, a cuestionar los cimientos de nuestra democracia. 3 anuncios y nos vamos a Ceuta por encargo de Miguel Segovia. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Bueno, pues como decía hace un momento, dice Miguel Segovia, de las cosas más graves o la cosa más grave que hemos vivido en mucho tiempo. Claro, si es que el problema es que nos hemos acostumbrado a vivir en la gravedad, si es que prácticamente ya nada nos sorprende. Y bueno, titular de Libertad Digital ayer, los sindicatos policiales explotan ante la situación de la seguridad y de esa nueva invasión migratoria en Ceuta. Y claro, uno dice, estamos viendo fotos, estamos viendo vídeos de lo que se está preparando en Marruecos, que no es absolutamente nada en comparación con lo que hemos vivido en otros momentos y con lo que estamos viviendo ahora. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Pues habrá que abrir la frontera, porque si es que ya nos cabe otra, que pueda entrar aquí quien quiera sin ningún tipo de control, porque es lo que está sucediendo en realidad. Pero claro, una cosa es abrir la frontera y decir, bueno, pues somos un país sin fronteras. Venga, Alicia en el país de las maravillas. Y otra cosa es que tengamos fronteras y no las hagamos valer, como no hacemos valer casi nada de la legalidad vigente en este país. Miguel, tú has propuesto el tema. Hablas de gravedad. Si a mí lo que más me preocupa no es lo que está pasando ahora mismo, estando colapsada Ceuta como está, si lo que me preocupa es que esto va a ir a más.
es que no sé cómo explicarlo lo de la gravedad. Yo es que ayer sentía una sensación de debilidad, de impotencia, de cabreo, de decir, pero esto que, vamos, lo primero que se me ocurrió poner en las redes sociales, tenemos un gobierno de mierda. Eso fue lo primero que me salió, lo primero que puse en las redes sociales, porque te genera tal indefensión. Ya no es que hayan entrado 20.000, 40.000, 30, es que nadie sabe ni lo que ha entrado ni lo que no ha entrado. Pero ahora, ¿qué haces con todos esos tíos? Y ve a la Guardia Civil con los brazos en jarra y haciéndole así pasar, venga, pasar, moro. Porque claro, como el hombre se le ocurra parar a alguno, le quitan el sueldo, lo degradan de empleo, entonces el Guardia Civil dice, pues venga, pasad todo, vamos, vamos. Eso me generó a mí una sensación de angustia y de malestar. Los guardias civiles así en jarra, puestos en jarra, así con las manos en la cintura, como dicen decir, pues venga, que sea lo que Dios quiera. Vamos, eso me dio una sensación de verdad de impotencia y de mala follada, porque es que dices tú, pero ¿qué país de mierda tenemos? ¿Pero para qué tenemos el ejército? ¿Pero para qué tenemos a la policía? ¿Pero cómo no se puede controlar esto? Pero todos esos tíos que están entrando, a mí, del aspecto económico, laboral, ¿pero qué enfermedades pueden traer? ¿Qué control está habiendo ahí? ¿Pero esto qué es, coño? Pero esto es un país civilizado. Esto es un país civilizado viendo esas imágenes. Hombre, es que de verdad, yo es que de las cosas más duras y ya tengo muchos años y he visto muchas cosas, de las cosas más duras que yo he visto en mucho tiempo. Y a mí me generó eso ayer, una sensación de abandono por parte de un gobierno tremendo. La gente corriendo, la gente de Ceuta que tenemos amigos, cerrando los comercios, yéndose a Algeciras, saliendo de allí, porque claro, los tíos tienen hambre y entran al supermercado y roban. Pero que ayer vi yo una imagen de uno que entraba nadando y llevaba colgado una funda y la encendió y lo primero que salió fue la manzanita del iPhone, que vale 1.500 euros. Eso fue lo primero que yo vi ayer. Iba en bañador y el colgante con el plástico y la manzanita del iPhone. Venga, hombre. Pero es que, mira, ha pedido, Enrique, y todo eso entiende mucho, ha pedido el presidente de Ceuta la declaración del estado de emergencia, que se ha declarado el estado de emergencia nacional con el tema de los incendios, porque en realidad es que vivimos en un estado perpetuo y permanente de emergencia nacional. Y, claro, el presidente de Ceuta dice, bueno, ¿y qué más emergencia nacional que el que nos esté? Porque yo me pregunto, vamos a ver, es que, de verdad, ¿qué es una invasión? O sea, si esto no es una invasión, ¿qué es una invasión? Porque para que haya una invasión tiene que haber tanques, para que haya una invasión tiene que haber bombas, o invasión es el efecto de invadir. Pues esto es una invasión. Y si invaden tu país, ¿cómo no vas a declarar el estado de emergencia, Enrique? Ya, ha salido por los cerros de Úbeda, como se dice coloquialmente, el ministro Maslarca, diciendo que en la ley no contempla que por la inmigración se pueda declarar el estado de emergencia. Es una solemne tontería lo que ha dicho el ministro. Perfectamente dada la situación, esto nos recuerda a lo que pasó en el 2021, cuando se entraron entre 10 y 15.000 marroquíes, entraron en la frontera, la violentaron y entraron sin ningún problema. Ahora la disculpa es que se acogen al que el Supremo interpretó en su día, que los que entren por el mar no han cruzado la frontera, un totum revolutum, que lo podían, que no es un problema, tú los devuelves por el mismo camino y se acaba el problema. O sea, esto es una barbaridad. Como tú comentas, esto es una invasión. Esto es una invasión. O sea, una invasión nos la hicieron en el Sáhara en el año 75 con 300.000 marroquíes invadiendo el Sáhara. Iban pacíficamente. En este caso no hace falta que lleguen 300.000 marroquíes. Con que echen 8.000 o 10.000 es suficiente para invadir y dejar fuera de control la ciudad de Ceuta. O sea, porque no lo han querido hacer, sino cuando entraron aquellos 10 o 15.000 en el 21, esos se quedan en la ciudad y pasan a controlar la ciudad. O sea, porque Ceuta desde el punto de vista militar está desprotegida. Eso es una realidad. Ceuta militarmente no tiene una defensa, no la tiene. Igual que Melilla. Son dos ciudades que la voluntad de la defensa es la voluntad del Estado de defenderlas. En este caso, ya ni siquiera la voluntad del Estado está en defender las fronteras con las policías y los cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional. No hay voluntad. Y si el presidente de una ciudad te pide auxilio, tú se lo tienes que prestar.
pero el gobierno no está por la labor, porque entonces asumiría él toda la responsabilidad y el problema recae en él, que es lo que no quiere. Y En a lo este, mejor alguien vendría enseñando el contenido de algún teléfono móvil. Ahí, exactamente. en este tema estamos asistiendo a ese concepto moderno de la guerra híbrida. Esto, en el fondo, es una guerra híbrida. O sea, Sánchez va a Argelia, y Marruecos le manda un recado, que apoyándose en la sentencia del Tribunal Supremo de hace 25 días, más o menos, pues realmente se ponen en marcha las mafias, y el tibio alcalde de Ceuta vuelve a hablar, o sea, no se ha visto en otra que hablar de pedir que se cambie la ley de inmigración, cosa que había que haber hecho hace tiempo, o por lo menos hacerla cumplir, que ni se cumple y además no se actualiza. Si es que ten cuidado porque a lo mejor si se cambia la ley va a ser peor. Es lo que Bueno, yo me estoy temiendo. Es decir, claro, si es que la dinámica que llevamos es esta que estamos diciendo. Es decir, mire usted, ¿para qué vale una frontera si no se hace valer? Pues mejor quitarla. Mire usted, las fronteras donde se produce algún tipo de irregularidad o amenaza, yo le pregunto a Enrique de Vivero, ¿por qué, por quién están protegidas? Tú vas a algún país cualquiera donde hay una frontera en conflicto, en una frontera con cierto movimiento, ¿quién hay allí para controlar la frontera? ¿Está la Asociación de Amas de Casa? ¿Está el gremio de pasteleros? ¿O quién está allí controlando la frontera? Bueno, está muy claro que las fronteras son responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, véase en nuestro caso Guardia Civil y Policía Nacional, que son los que están allí y que se supone que deben velar por ese cumplimiento. Pero cuando, a su vez, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en este caso el Supremo, de alguna forma ha puesto esas trabas y ha puesto esas dificultades, y el Poder Ejecutivo no se ha molestado en corregirlo, pues el Poder Judicial al final dice, mire usted, yo he interpretado que esto es de esta forma. Bueno, pues, corríjalo usted, no deje que se llegue a esta situación, sino al final, ¿a quién a quién le ponemos el problema? A la policía y a la Guardia Civil, que son al final los que, como tú dices, se tienen que cruzar de brazos porque no pueden hacer frente a esas avalanchas, porque al final serían ellos los perjudicados a título personal. Nadie los va a defender. Pero yo, Miguel, yo Y digo, ahora, vamos a ver, el ejército de España, a través de su unidad militar de emergencia, se ha desplegado porque hay unos problemas con los incendios. Se han enviado efectivos para echar una mano humanitariamente hablando después de los terremotos de Venezuela. Participa en misiones humanitarias, etcétera, etcétera, en diferentes países del mundo. Y ahora resulta que tenemos un problema grave en una frontera del Estado y no va el ejército allí a controlar. Pues hombre, a mí me parece evidente que ahora mismo se están necesitando manos militares para controlar eso, porque como tú decías al principio, Miguel, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están allí no dan abasto, no controlan eso. porque no quieren mandarla, porque no quieren controlar, y ahí se va a generar un problema de seguridad ciudadana tremenda. Porque si yo me meto en Almería en bañador, pues tendré que comer, tendré que dormir, tendré que hacer algo. Y entonces ahí se va a generar un problema porque Ceuta ya está sobresaturada de esto y ahora ¿qué hacemos con esos 15.000, con esos 20.000? Pues empezarán a robar en los supermercados, empezarán a robar en las tiendas y a rear. Si eso no es motivo suficiente para que se despliegue el ejército, pues que venga Dios lo vea. Pero claro, si luego ves en la televisión a los 61 de la plantilla de Ley de Día y que te dice, hombre, no pasa nada, es que son gente que viene a ganarse la vida. Pero a ganarse la vida exactamente cómo, a ganarse la vida exactamente cómo, con qué papeles, con qué profesión, con qué formación, a ganarse la vida, dice que vienen. Sí, sí, pero mientras en Ceuta han cerrado todos los comercios, han cerrado todas las tiendas y está todo el mundo atemorizado. Y mientras Pedro Sánchez, pues casi de vacaciones. Y el ministro Marlaska, el ministro más reprobado de la historia de España, pues no declara la emergencia nacional porque dice que hay un articulillo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, si es que esto Eh, es... eh,
estoy leyendo en el A mí es que, debate. a mí es que me pone de mala leche esto. Y, Ya. y prefiero ahorrarme calificativos porque ya te digo, yo es de las cosas que más me han impactado en los últimos tiempos, ¿eh? Ver Bueno, ese que Sí, vídeo ahora, de esa. por parte del gobierno yo creo que hay una dejación total de sus funciones, de sus No, que, responsabilidades, y esta es una de ellas en las que vemos la dejación total, que por si lo que ahora lo que tú has comentado alguien. 20 de esos tíos llegan a mi casa y le pegan una patada a la puerta y se meten allí, ¿qué hago Claro. yo? Mira, ¿Qué hago yo, coño? mira, Pero, tengo amigos. ¿cuándo va a reaccionar este país? Mira, tengo amigos en Ceuta, compañeros, en la misma Claro. situación que yo, y me lo han dicho, que están circulando por la calle, aunque parezca que están en una zona determinada, no es cierto, de allí salen libremente, no hay nadie que les impida salir, y están circulando por toda la ciudad libremente, con lo cual están creando una situación de alarma social. La están creando, pero nadie quiere decirlo. Esa es la cruda realidad. Sí, Jorge, sí, cerrando ¿qué, qué- tiendas y cerrando qué decías que supermercados. estabas leyendo, Jorge? ¿Eh? No, que ahora sale Pedro Sánchez diciendo que se va de que la emergencia nacional no, pero que se va a tener una respuesta inmediata y tal. Y yo sí tengo claro, Miguel, perdón, No, que no. estos que vienen a ganarse la vida. Así está que la mocromafia ha crecido en España en los últimos años de una manera impresionante. Se ha convertido posiblemente en la primera mafia de Europa. O sea que sí, que lo tenemos claro. Que habrá ahí mucha gente que intentará buscar una mejor calidad de vida, pero cuando las cosas se hacen de esa manera, pues se infiltran pues todo tipo de gente y entre ellas delincuentes. Y Claro, pues, para después de pillarlo y dejarlo marchar como pasó con el jefe de la Mocromafia. Es que además decía Enrique, dejación de funciones. Vosotros, o sea, acabamos de salir de otro momento delicadísimo en relación con los incendios en este país. Y hemos escuchado al ministro Óscar Puente decir que la unidad militar de emergencia se ha convertido en la herramienta de la que tiran las comunidades autónomas para solucionar su falta de eficiencia a la hora de tratar las emergencias. Como si la unidad militar de emergencias y el gobierno de España fuese un ente por ahí independiente que flota en el limbo y que las comunidades autónomas están aprovechando. Pero mire usted, las comunidades autónomas son el gobierno de nuestros territorios y el gobierno de España es el gobierno de nuestro territorio nacional. Y evidentemente que las comunidades autónomas, cuando lo necesitan, tienen que echar mano de los recursos del Estado. ¿Pero qué demonios es un Estado si no? Bueno, pues pero que, menos mal que no gobierna Ayuso en Ceuta. Si no, ya tendríamos la responsabilidad de la seguridad de las fronteras es de Isabel Díaz Ayuso. Porque es lo mismo lo que han jugado con los incendios. Pero si le han recriminado a Ayuso el incendio de Madrid y no han dicho ni pío sobre Paje en el incendio de Toledo, que es Castilla-La Mancha. Es que si no es una dejación de responsabilidades, es convertirlo todo en un tótem revolutum para que nadie se entere de nada y los 61 que decía Miguel de Leire puedan embadurnarlo todo. Todo. Es una cosa tremenda. No sé, pasa la palabra porque hoy es que estoy demasiado caliente y prefiero hablar poco, porque es Sí, que de es que verdad, es que, luego además cuesta mucho dinero, ¿eh? Cuando se nos va la lengua, luego eso... claro, pero es que yo tengo amigos en Ceuta, conocidos en Ceuta, que están en su casa asustados, porque si le pegan una patada a la puerta a toda esta gentuza, ¿qué pasa? Porque Y no hay ahí, recursos, no hay mira, recursos. ahí te digo yo una cosa, ahí han venido pocos médicos, pocos ingenieros nucleares, pocos enfermeros, pocos... Eso te lo aseguro yo, pocos economistas, ¿vale? Eso te lo aseguro yo. Y como bien decía antes Jorge, pues en toda esa maraña me imagino que habrá gente buena y habrá otros miles y miles de delincuentes que se Pero los vamos a quitan ver, de allí. Porque pero vamos a ver, además Miguel. está relacionado con una noticia que ha salido de los indultos que ha dado el rey de Marruecos, que ha soltado un follón de gente de las cárceles. Entonces, claro, esto es que sobrepasa un poco todo esto, porque Mira, pero anoche yo yo veía en la y, televisión a una y señora que decía, tengo que labrarme un futuro y en Marruecos no tengo futuro. Me parece estupendo. Si eso es absolutamente legítimo.
pero en España tendremos que crear mecanismos para ver a qué gente somos capaces de acoger, qué futuro tenemos para esa gente y hasta qué punto nos vemos obligados nosotros a resolverle su futuro. Por el amor de Dios, es que como no tengo futuro en mi país, voy a ver si me lo arreglan en otro sitio, Enrique. ¿Pero esto qué es? No, es una barbaridad el concepto que se está acuñando y lo que quieren, digamos, meter en la conciencia de los españoles, que algunos lo aceptan muy bien. Dices que estos vienen únicamente a trabajar, a buscarse el futuro. Sí, está muy bien, pero venga usted por los medios legales. Entre usted por la frontera con su pasaporte y con su contrato de trabajo, y si no, no entre. O sea, no podemos aceptar esta forma de invasión del tipo que sea. O sea, no se puede aceptar que estén colando por Canarias y después desde Ceuta y Melilla gente totalmente indiscriminada y sin saber quién entra, como ya ha comentado antes uno de nuestros compañeros, o sea, traigan alguna enfermedad, pasan algún reconocimiento, no se sabe nada de ellos. O sea, son gente, y la mayoría, las imágenes que hemos visto, es gente toda en edad de trabajar, toda. Pero Claro, gente es que viene joven muy bien echarle la pelota a España. Gente joven, toda gente joven, claro, eso está claro. Yo pienso que siempre he dicho que en política internacional te tienen que respetar, que cuando te toman la matrícula, después es muy difícil. Hombre, pero es que luego, Lo que tú antes hablabas, Miguel, de la Marcha Verde, fue en un momento de gran debilidad en España. Posiblemente, si hubiera estado con la democracia consolidada, no hubiera ocurrido, o en la dictadura en otras condiciones. Y lo que está claro que Marruecos nos ha tomado la matrícula, y nos está sangrando. Se le han dado, dice, no, son préstamos. O sea, le hemos financiado el tren de alta velocidad a Casablanca en 750 millones de euros. Dice, no es un préstamo. Sí, pero no se ha aclarado cómo se va a devolver, cuál es el tipo de interés, ni mucho menos. De momento nosotros hemos soltado eso. Que si vehículos, que si tal. Es decir, nos están poco a poco dando pellizquitos de monja y sacándonos. Y además siempre con la amenaza. Y nosotros nos lo estamos tragando. ¿Por qué? Porque nos ven débiles. Este ha ido a Argelia y automáticamente dices, ahora te vas a enterar. Te voy a mandar una manada de delincuentes. Todos los que tú dices del indulto, les ha dicho, sí, indulto, pero salís corriendo de aquí. Y nosotros no lo tenemos que tragar. Así a la larga es muy difícil construir un país sólido, ordenado, con respeto, pero con luego, respeto a las Jorge, leyes. pero es que luego todo el mundo se tira los pelos a la cabeza que si la ultraderecha está Claro, avanzando en claro, todos los bueno, países claro, europeos, pues claro, ¿cómo no va a avanzar? ¿Cómo no va a avanzar si es que a esto hay que claro. ponerle freno? Si Ya, es que a ya, esto hay sí, que ponerle sí, freno. pero en la Segunda Guerra, lo que no se dice, que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, pues en Italia, los socialistas, ante la situación que había, acabaron creando el movimiento del Fascio di Napoli, hasta llegar al fascismo. Y en Alemania, con los acuerdos, el acuerdo con Rusia, por el descontento que había desde el crack del 29 y de las indemnizaciones por la Primera Guerra Mundial, la gente humilde que lo estaba pasando con una hiperinflación, etcétera, etcétera, llevaron al poder a Hitler. Quiere decir que dejémonos de cachondeo, que todo ese tipo de cosas lo que llevan es que a gente normal, gente sencilla, gente ante la desolación, se convierten en extremistas. Esos son la extrema derecha europea, los que están viendo que en sus barrios, a efectos laborales, a efectos de impuestos, están pagando una sobrecarga. Y son gente humilde y trabajadora, y esos son la extrema derecha que estos mierdas dicen. No, pero es que no es ningún cachondeo, es la derrota rotunda de la derecha, del liberalismo, del capitalismo y del conservadurismo en España
en la batalla cultural. Es decir, esto de que la extrema derecha es muy peligrosa, pero la izquierda es lo que hay a la izquierda del PSOE, pues es el resultado de haber perdido la batalla cultural. Se ha liado la Mari Morena en Andalucía porque Vox ha nombrado, ha ascendido a un cargo dentro de sus responsabilidades del gobierno, otorgadas por el pueblo andaluz en las urnas, a un señor que al parecer puede tener pasado del partido Falange. Pues mire usted, el partido Falange era un partido que primero jamás ha tenido responsabilidades de gobierno en este país, nunca ha tenido responsabilidades de gobierno. No hay nada que achacarle en el gobierno de ninguna institución al partido Falange. Pero además el partido Falange, por ejemplo, no tiene en su haber una lista de asesinatos como las que tiene H. Bildu, que está en el Parlamento, que es un partido mucho más reciente y que además es un apoyo fundamental del gobierno de España. Y esto no lo comemos porque han ganado la batalla cultural. Y esto hay que empezarlo por ahí, señores. La batalla hay que empezarla en la cultura, en el conocimiento, en la realidad, en la verdad, en la educación, en la formación. Y es donde estamos perdiendo. Como no nos pongamos las pilas, esto va a ser muy largo, porque aquí en la batalla cultural es donde estamos perdiendo la batalla. Ya la tenemos perdida hace tiempo, que es lo malo, hace tiempo que está perdida. Pues sí. Eso en sus cartas desde la cárcel, Antonio Gramsci lo definió y estos lo han ido desarrollando. Es decir, han ido evolucionando con los mismos rollos y la gente tragándoselo. Bueno, pues eso es Señores, lo tenemos que dejar aquí, que es viernes y os queréis ir todos a la playa. Y a mí me parece una aspiración muy legítima. Así que desde Málaga, abrazo muy fuerte, Enrique de Vivero. Hasta la semana que viene. Un abrazo y buenas tardes. Miguel Segovia, exactamente lo mismo. Vete a la playa de Jaén y disfruta. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Adiós. Jorge Molina, hasta la semana que viene. Abrazo muy fuerte. Hasta. Como siempre, tertulia haciendo amigos Andalucía, fomentando turismo de proximidad con Costa del Sol Málaga, área de turismo del Ayuntamiento de Almería, Parque Natural Cabo de Gata Níjar y el Ayuntamiento de Níjar. La semana que viene, más. Adiós.